Esto no es una entrevista, con Sara Vendrés. A veces me pregunto si las actrices y los intérpretes son conscientes de cómo un papel suyo, un trabajo, un personaje, son capaces de perdurar en la memoria de muchas personas, y cómo hay escenas que son capaces de transformarnos a las personas que estamos al otro lado. Y a mí me pasó con la actriz, con la mujer que me acompaña, uno de sus trabajos en una de las series de mi adolescencia, como fue Compañeros, que fue una de las que a mí me hizo amar desde pequeñita la ficción española. Ese personaje a mí me marcó y lo tengo muy bien grabado. Y entonces a mí me hace mucha ilusión porque, sin conocernos, hoy nos está regalando lo más valioso que creo que tenemos, que es el tiempo. Así que gracias por tu confianza y por tu tiempo, Ruth Núñez. Bienvenida. Muchas gracias, qué bonito. ¿Qué escena fue? Pues fue tu primera escena en Compañeros, creo que fue de las primeras cuando llegan y haces como ese flashback al pasado y todo lo que había pasado. Lo tengo como muy metido dentro. Yo era muy seguidora de la serie y cuando tú llegaste, es que a partir de ahí fue como que empecé un poco a investigar también la historia de tu personaje y me metí un poco en esa parte. Entonces lo tengo como muy arraigado. Qué bonito, muchas gracias. A ti. Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Contenta de estar aquí. Me alegro. Así, como, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ahora vamos a empezar un viaje. Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias otra vez a Plató 24, que seguimos grabando un episodio más aquí, en nuestro rincón favorito. Y también a tu equipo, el equipo de Gran Vía, por ayudarnos a hacer posible la entrevista. Y bueno, Ruth, yo siempre empiezo estos viajes que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un viaje por toda tu vida. Y yo siempre os cuento que, claro, tú no me conoces, no nos conocemos, pero a mí me gustan muchísimo los superhéroes. Entonces yo empiezo estos episodios otorgándoos un superpoder, que es el poder de la teletransportación, ¿vale? Entonces, suele ser el poder más favorito de todo el mundo. Digo, pues yo ya directamente lo regalo. Entonces, es para que esta conversación que estamos teniendo, cojamos el sofá y nos vamos a aquel rincón del mundo, no hay presupuesto, al que tú quieras, uno que te dé tranquilidad, uno que te gustaría visitar porque nunca has estado, pero un sitio en donde tú quieras que charlemos y que a ti te haga sentir bien y estar tranquila. Pues que te iba a decir a Nerja, pero como voy siempre, digo, pues ya que podemos. ¿No estás en Nerja? ¿No estás en Nerja? Bueno, te invito. No, vámonos en mitad de la sabana. Mitad de la sabana. Que no es todo. Pues ahí, cogemos la alfombra, la de esto y ahí ya está. Muy bien. Pues desde mitad de la sabana, en estos episodios nunca hemos estado en la sabana. Mira. Hemos estado en Cádiz, en el Gran Cañón, hemos estado en Sevilla, nos vamos a la sabana. Y desde aquí de la sabana, pues precisamente, si te parece, iniciamos este tour, este camino que vamos a hacer juntas. Justo hablábamos de Compañero, yo te decía justo esa escena. Entonces, a mí me gustaría, no sé si te acordarás, de ese día en el que tú venías de hacer episódicos, ya también habías participado en series, en periodistas, de un episódico, y llegas a Compañeros ya había iniciado su trayectoria. ¿Tú recuerdas cuando atraviesas las puertas del Colegio Azcona, simbólicamente, pero qué dices tú? Estoy en cámara, grabamos. Las puertas no, pero sí que recuerdo mucho aquel momento. Fui también para un solo episodio. Lo que pasa es que luego pues fue bien. Estaban allí Miguel Reyán y Beatriz Carvajal, que dijeron, esta niña lo ha hecho muy bien, que venga más. Y entonces hicieron como otros 2 capítulos de la trama. Y luego cuando Duna se fue de la serie, como faltaba una chica en la pandilla, ¿no? Pues ya me llamaron y me incorporé y me quedé fija. Pero ese primer capítulo para mí fue... A ver, ahora mismo tú me dices, pues desde la inconsciencia, yo pensaba cuando empecé a trabajar, me refiero, no a estudiar, yo siempre decía, pero ¿cómo voy a hacer algo si todavía no soy actriz? O sea, como no he estudiado todo, ¿no? Estoy estudiando, no empieza. Entonces, pues lo haces desde el instinto, me parece, desde... Sí. Pero tú ahí estabas estudiando en paralelo con... Sí, y
ostras, y si es que fue un personaje muy bonito. Bueno, de hecho, me llamaron para hacerlo y me dicen que tengo que hablar todo el rato en serbocroata. Y yo digo, bien, eso es fácil, yo estudio súper bien. Pues no, porque se escribe completamente diferente a cómo se pronuncia y yo no tenía ni idea de los fonemas y tal y cual. O sea, ¿te lo escribían directamente? Sí, y entonces yo no tengo ni idea, o sea, yo no soy de estudiar por oído. Vale. Yo soy de vista, no sé. Y entonces era como, Dios mío, ¿cómo me aprendo esto? Porque me lo grabaron, me grabó una chica que era de Bosnia, que contrataron para esto, me grabó todas las frases para que yo aprendiera a pronunciarlo. Vale. Entonces yo me lo ponía y pronunciaba, pero claro, es que aquello no se parecía a nada, entonces me hice como una transcripción fonética a mis fonemas inventados, pero para que tuviera lógica, y entonces ahí ya me lo iba aprendiendo. Y eso fue como, madre mía de mi vida. Pero es que fue un personaje súper bonito, porque yo no sé, así se hacen esos personajes ahora. Es que yo recuerdo, a lo mejor, te digo, Compañeros es una serie que a mí me marcó tanto que yo luego ha sido una de las series que yo no he sido capaz de volver a ver porque tengo tan buen recuerdo de aquella época que dices tú, no quiero volver a verla porque tengo esa esencia de lo que me quedó. Entonces igual me equivoco en alguna laguna, que te digo. Pero yo quiero recordar ¿Y yo? que tenías escenas porque tu personaje venía de En la guerra, tenías escenas en la guerra, es lo que te iba a decir, Claro. que es que grabamos en la guerra ahí en un sitio que ahora ya lo han reedificado, pero que estaba medio en ruinas en Méndez Álvaro. Sí. Aquello para mí fue con rusos, había rusos y polacos Claro, allí yo recuerdo que pegando había como- tiros. Y era de noche no, a mí no me pegaban tiros a Marce Pons, que hacía de... Bueno, yo hacía de su hermana. Vale. Bueno, ella hacía de... Es que ella era la profe, Sí. pero luego resulta que se parecía mucho a mi hermana en la guerra que había Vale, muerto, sí. y por eso cada vez que la veía yo tenía Tenía ese ese flashback. sí. Entonces, allí nos llevaron a la guerra y yo me acuerdo que le pararon un tiro, tal, que venía el otro. Es que lo recuerdo en el sitio ese, como ambientada de guerra, y yo allí... Pero yo no tenía ni idea de cómo se hacían esas cosas. Claro, fuiste aprendiendo sobre la marcha. Y Fue muy bonito. Pero fue que lo que tú me decías me ha hecho me ha llamado mucho la atención porque es eso de que a veces trabajamos, y a mí me ha pasado muchas veces aquí, desde la inconsciencia de sí, sí, sí. Y cuando llega el momento es cuando dices, ay Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Cómo lo hago? ¿O no? No, yo tenía ese cómo lo hago antes, ya te digo que yo decía, ¿cómo voy a ir yo a trabajar si todavía no sé? Pero luego metida en faena, no, es que me parece que es lo mío. Qué guay. ¿Ahí fue cuando dijiste, es lo mío? No, lo dije antes. Lo dije en el instituto. Lo he contado mucho últimamente porque como acabamos de hacer Barrio Esperanza y va de ensalzar la labor del maestro, ¿no? Y nos preguntaron por maestros que nos habían marcado. Y claro, este señor, Joaquín Bollo se llamaba, llegó porque ya habíamos hecho un año de teatro. ¿Te cuento mi vida? Sí, sí, claro, que hemos venido a que hablemos de ti. Que yo me enrollo. No, pero está muy bien porque a mí lo que me gusta es que vayamos caminando por donde... Aquí en la sabana. Aquí en la Espérate, sabana. que lo hemos disfrutado. Para ver un poquito así. Un poquito ahí lo animal por ahí. Vale, pues... Porque ¿en qué época estamos? ¿En el cole, en el instituto? En el instituto, Instituto. en segundo de BUP, Vale. me parece que se escogía una... Especialidad o algo No, así, una... optativa. Vale, yo sí, qué sé, una sí. de... ¿Cómo se llame? Sí. Y yo cogí teatro, pero fue un desastre. Fue un desastre porque por lo visto la profesora estaba embarazada y se cogió la baja. Es que estuvimos solos todo el año hasta Vale. que llegó solos en el aula haciendo el cafre. Ah, vale, sí, nadie... No, nada. Y al final de curso llegó una mujer que fue muy guay. Bueno, el otro día hablaba con una amiga y me decía, muy guay para ti, que te gusta eso. Porque nos dio historia del teatro y a mí me pareció Guay. súper interesante. Yo era muy pollona. Y entonces dije, porque dije, yo no me apunto a teatro el año que viene. Yo iba a hacer cocina, además, o sea, que lo cogí por no coger informática, que no me gusta nada, no se me da bien. O yo qué sé, que era lo otro, consumo, o hogar, o no sé qué, bueno, yo qué sé.
Y entonces, como ya vino esta mujer, hicimos historia del teatro y dije, venga, pues sí, Qué guay. quiero hacer esto el año que viene. Y el año que viene llegó un señor que mucho después me enteré que además era sacerdote, era profesor de religión además. Un señor que lo primero que nos dijo fue, escoged un poema de Lorca y aprendeoslo. Mira, pues todos nos lo aprendimos, cogemos un poema de Lorca y todo el mundo lo fue diciendo. O sea, quiero decir, en las clases sucesivas era en plan, a ver, ¿quién le toca hoy? Y ya llegó el último día y dice, ya está, ¿no? Digo, no, falto yo. Porque era súper tímida. Y el otro día esta amiga, la misma, me dice, empieza a decirles a mis amigos, no, pero súper tímida, yo era tímida, Ruth no, Ruth era más. Y yo. Y entonces salí a decir el poema y en ese momento el mundo tuvo sentido. Qué guay. Y dije, esto es lo mío. Y luego ese señor me puso matrícula de honor, que es la única matrícula de honor que tenía yo en mi vida. Pero es lo tuyo. Bueno, es que ese señor nos puso a hacer ejercicios. Hicimos una función súper guay que se llama Marat Sade. Vale. Y nos puso a hacer ejercicios. Es una obra que son conversaciones entre el Marqués de Sade y Marat. Vale. Cuando la Revolución Francesa, habla de la Revolución Francesa, pero es dentro de un... Es como metateatro porque es dentro de un psiquiátrico, Vale. donde estaba el Marqués de Sade. Y entonces los enfermos hacen los papeles de la Revolución Francesa. Vale. Pero cada enfermo tiene... O sea, cada personaje, además de un personaje histórico, tiene una patología. Vale. Ah, vale. Es otro personaje. Vale. Es un personaje haciendo un personaje. Complicado. Y entonces nos puso a hacer ejercicios de cuerpo, de voz, a trabajar, a encontrar tu loco. Y dices, jolín, este señor. Y cuando me puso la nota me dijo, si quieres ser actriz, que yo no había pensado, si quieres ser actriz, pues tienes que estudiar, tienes que hacer baile, tienes que trabajar el cuerpo, la voz, no sé qué. Y así empecé yo. ¿Y de ahí ya dijiste voy a estudiar interpretación? Sí, de cabeza. Ahí dije, no quiero hacer la selectividad de mi madre, vas a hacer la selectividad. ¿Y la dijiste? Sí, la hice. Vale. Me estudié la mitad del temario. Pero siempre es lo que siempre hablamos aquí, ¿no? El plan B siempre que nos piden los padres cuando queremos dedicarnos a algo artístico. Luego no hice plan B. O sea, mi padre me llamó por teléfono. Porque mi madre le dijo, la niña quiere ser actriz. Entonces mi padre me llamó para echarme la bronca, básicamente, para decirme que no. Pero me lo concedió como un año sabático. Vale. En plan, a él le parecía bien que la gente entre acabar, digamos, la formación obligatoria y empezar aquello que quieres hacer, se tome un año para viajar o lo que sea, pues supongo que para ver qué quieres hacer. Entonces me lo concedió. Lo que pasa es que como luego me fue bien, me dejaron en paz. Y luego yo sí que empecé a estudiar filosofía, lo que pasa es que me salió BEA y entonces lo dejé porque me coincidían los exámenes, ya una locura. Hice los exámenes, pero ya no seguí. Y luego, ¿qué hice? Luego empecé a hacer traducción e interpretación, pero lo dejé también. Y lo dejé porque pensé, esta historia del plan B, cuando yo quiera acabar el plan B, voy a tener 60 años. O sea, que me ha ido bien el plan A y el plan B me quita mucho tiempo para el plan A, que realmente necesita de todo mi ser y es cuando soy feliz. Ahora que he estado un ratito viviendo de prestado, un ratito largo, unos años, y ahora estoy recién mudada a un espacio para mí, mío, y también por cosas que ha cambiado la vida, familiares, estoy teniendo más tiempo para mí y en ese espacio, y entonces otra vez puedo en mi espacio hacer mi trabajo de voz, mi trabajo de cuerpo, leer técnica, y eso me da la felicidad. Qué guay. O sea, tú no concibes nunca un plan B, es decir... Sí, lo he concebido. Lo he concebido porque me ha ido a ratos francamente mal. ¿Ya has pensado en decir, dejo el plan A? No. No. Lo que sí me ha pasado, me da vergüenza decirlo, es decir... es que hace tanto tiempo que no lo hago,
O sea, yo nunca he dejado de ser actriz, porque eso yo me acuerdo una vez en Colombia que yo decía, yo me quiero volver a España, me da igual, yo trabajo en un supermercado, pero no quería ser actriz, y yo decía, me da igual, voy a seguir siendo actriz, trabaje donde trabaje. Porque yo, ayer me preguntaban en una entrevista, este tiempo que nos... Digo, yo no he estado retirada en ningún lado, yo he estado haciendo... De hecho, has hecho teatro. Claro, digo... O sea, esta profesión tiene una parte en la que a veces no te ven, o sea, que no tiene difusión, pero eso no quiere decir que no estés en la profesión. Ya me he perdido, ¿ves? Porque como me voy por las ramas. No, estabas con que el plan A... Ah. Que tú decías, me da igual porque siempre voy a ser actriz. Sí, que lo que sí que me ha pasado es que como hacía mucho que, pues eso, como tengo trabajos, pero he tenido durante unos años he tenido trabajos como muy esporádicamente y tal. Yo decía, ¿por qué no me... Yo quiero trabajar y no sé qué tal. Y de repente digo, es que igual, claro, ya no sé si lo quiero porque no recuerdo ni si me gusta eso que estoy queriendo hacer, ¿no? Esa sensación, o sea, de... como que Sí. no lo encuentro en mi cuerpo hasta que lo haces, como que se ha olvidado. Digo, bueno, universo, Dios, creas en lo que creas, vida o quien sea, lo que sea. Cada uno que crea lo que quiera o que no crea en nada. Yo como yo creo en todo, pues eso, digo, tú dame la oportunidad a ver si me sigue gustando, y si me sigue gustando pues vamos, digo, y si no pues ya me pondrás donde corresponda. Claro que me dices donde corresponda y yo no lo sé, porque lo que es trabajar, yo puedo trabajar de muchas cosas, pero dedicarme, ¿sabes? Pues es lo que me gusta. Claro, te entiendo. O sea, yo siempre lo digo que es lo que te hablaba antes, ¿no? De tener otro trabajo en paralelo, pero que es decir, es un trabajo, exactamente, pero lo que a mí me pone nerviosa el estómago en el buen sentido, lo que a mí me motiva, a pesar de que a veces digo, de verdad, yo no puedo más, porque es agotador o si, llevo 15 años, que dices tú, ahí pico y pala, y hay momentos en los que dices tú, pues eso, ostras, yo muchas veces me he planteado, ¿valdré para esto? ¿O me compensa tanto pringar a tanta gente, invertir tanto dinero? Y a veces pierdes ese foco, o yo pierdo ese momento de decir, ostras, pero es verdad que luego pienso que a mí lo que me hace llegar a casa después de venir de X horas trabajando es ponerme a hacer esto, o lo que te contaba antes, ¿no? De levantarnos temprano y venir aquí y estar con ustedes, esa parte es la que a mí me devuelve. Y llevábamos sin rodar varios meses y tenía esa parte de decir, lo hablaba ayer con África, en plan, qué ganas tengo de volver a sentarme en el sofá y poder volver a conversar, pero a veces se te hace... Necesitas ese empujón de decir, necesito estar ahí. Sí, el poder hacerlo. Yo, como te digo, como este tiempo, fíjate, más que los trabajos ha sido el no tener yo mi espacio y mi tiempo para dedicármelo a mi actriz, como quieras llamarlo, ¿sabes? Que en cuanto he empezado así como, ya estoy en mi... ¿Y eso ha sido con Barrio Esperanza cuando te ha devuelto eso? No, ha sido... El haberte mudado a un sitio con... Sí. Vale. El tener el tiempo yo para invertirlo en eso. Mira, hay una cosa que has dicho de esto que me ha llamado mucho la atención porque me he sentido también muy identificada, que es el tema de que cuando hablabas con el profesor, con tu primer profesor, que eras muy tímida y tú dijiste tal. Y a mí me pasa también, y una compañera, Diana Palazón, siempre me decía que, de hecho yo... mucho más joven, era muchísimo más tímida y yo nunca jamás me había imaginado ponerme delante de una cámara. Ahora estoy porque estoy como con 2 personas más y ya está. Pero soy muy tímida. Y Diana siempre me decía que me vendría muy bien esa parte de hacer una clase de teatro, de interpretación para trabajar esa parte. Y también sentir todo lo que ustedes me decís que sentís, esa magia de ser un canal de comunicación y meterte en otra... Pero a mí me ha costado mucho vencer mi timidez. ¿A ti el ser actriz te ha ayudado un poquito a calmar eso o sigues siendo tan tímida como ese día que dijiste? No soy igual de tímida y me parece que es un conjunto de cosas. Me parece que es el tiempo y la vida pasando y que dejas de darle importancia a cosas que se la dabas. Vale. Yo pienso que
o sea, me parece que la timidez tiene que ver, si lo miro ahora, con juicio. ¿Autojuicio? Autojuicio. Vale. Que viene de una exigencia, o sea, de ser muy exigente con uno mismo, probablemente de lo que has vivido, que no es tanto lo que ha pasado, sino cómo lo has recibido tú, Vale. cómo lo has vivido tú y lo has transformado. Entonces, pues... Bueno, es que puedo meter en unos charcos, pero... Si quieres pasamos... No, pero ¿por qué nos sentimos el derecho de hablar o nos sentimos menos? Porque viene de ahí, si no. Y me parece que hay o en mí ha pasado que he entendido que todos somos importantes los unos para los otros. Que cuando yo me encuentro con alguien, quien sea en el mundo, los encuentros que tengo a diario, me refiero por la calle, una persona a la que compro, o el señor del coche, o vosotras aquí, o en el trabajo, o tu pareja, o sea, quiero decir, desde el encuentro como con alguien más desconocido hasta el encuentro más con alguien más conocido, más intenso, todo eso es un intercambio que nos construye, pienso. En el intercambio. Entonces, esto no lo pienso yo porque me haya levantado lista, sino porque he leído cosas, porque me interesa. Porque me interesa mucho quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y todo esto, ¿no? Y es verdad, bueno, es verdad, o a mí me parece verdad esto que he ido descubriendo, que nos hacemos en el hablar los unos con los otros, en el vivirnos juntos, nos vamos construyendo. Y entonces somos igual que una persona. He pensado, y esto es lo que me ha ayudado como a abrirme más, ¿no? Igual que una persona a mí me aporta, si yo me callo y no expreso y no soy, le estoy privando a esa persona de una información que a lo mejor le puede ayudar. Así es que he llegado a considerar que somos igual de importantes todos para todos y que nos necesitamos y que entonces voy a ser para los demás. Sí, porque a mí el encontrar a otras personas lo que me ayuda no es a tener nueva información, que también, ¿no? Hay personas que te aportan nueva información que desconoces, sino a conocer otros procesos mentales, que eso es lo que más me ayuda. Y es porque mi mente dice, ¿cómo? Aquí hay otro camino de pensar, sí, que eso es lo más... Y bueno, pues pienso que así, porque me parece que todos estamos como en la búsqueda, ¿no? Como aquí navegando en... ¿Qué hacemos aquí? Sí, yo creo como la retroalimentación entre unos y otros. A mí me pasa mucho, y siempre se lo digo a ellas, y ya te digo, Irene, que la que te presentaba antes, que es una de mis mejores amigas, y yo siempre le digo que, o sea, ella me ayuda mucho porque pensamos muchas veces de diferentes maneras. Entonces, cuando yo me obceco, igual que África, y me dice, no, te estás obcecando y así no es. Y me enseñan como otra manera de entender a otras personas y de lo que tú decías, de otro camino, ¿no? Porque tú dices, esto es así, 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 y yo me he sentido así. Y ellas me hacen ver que igual, o sea, de dónde viene, y también entiende esa persona a lo mejor porque tiene esa visión diferente. Entonces, o sea, me alegra mucho lo que me has contado, porque es verdad que siempre pienso que al final estamos hechos un poco de quien nos han rodeado. Vas cogiendo pues la valentía de una persona. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de coger muchas cosas de mi madre e intento tenerlas siempre como, ostras, mi madre me enseñó esto, voy a intentar. Siempre me decía, por ejemplo, que las puertas no hay que cerrarlas, que hay que dejarlas un poco entreabiertas, ¿no? Pues no lo sé. Depende. Pero sí es verdad que muchas veces en los que he dicho, bueno, vale, he intentado dar esa segunda oportunidad de decir, bueno... Yo he quedado segunda, tercera, cuarta, y luego he dicho, igual ya, y ¿no? luego quito la puerta rotatoria y... Igual ya. Pero intento como coger cositas y pienso eso, lo que tú decías, de que al final le das el poder a otra persona de que tenga toda la información o tenga toda la razón, y en verdad tu opinión también es importante y tiene derecho a saberla. No le voy a quitar la razón a tu madre, estoy pensando mientras le dice, tienes razón. A ver, siempre no es verdad que mi madre... No, veces, tienes razón, porque es... Pero al cambio, me refiero a...
tú dejas la puerta abierta y lo que sea sigue ocurriendo de la misma No, manera, claro, no. a eso hay que cerrarle la puerta. Pero sí, aunque sea, si los viviéramos 100 años después, ahí hay un cambio, me parece que sí tiene Sí. que estar esa puerta abierta, porque me parece que todos tenemos todo dentro. Sí, mira, como tú me estás contando cosas personales tuyas, referente a esto, si te parece, te cuento yo también. Sí, me encanta. Referente a esto, a mí me pasó que hace 5 años, va a ser, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa en el corazón. Y de urgencias me tenían que operar para hacerme un implante. Y yo recuerdo que en ese momento, pues yo sentía como que era en plan, vale, me van a operar del corazón, hasta aquí. Y recuerdo que como ese mes previo a todas las pruebas y tal, yo tenía como en la cabeza eso de dejar la puerta entreabierta y quise como intentar reconciliarme un poco, tonterías de, no que estuvieses enfadada de no te hablo, pero sí esos pequeños roces a lo mejor que tienes con la gente o ese pequeño quemazón de pues me dijo tal. Y decidí, antes de pasar por la operación, decir, vale, mi madre me enseñó esto, voy a intentar, por lo menos si me voy, irme con todo, sin esa espinita de tener una puerta ahí entreabierta. Y lo puse en funcionamiento. Es algo que intento mantener, pero lo que tú dices, tampoco soy tonta. Te quiero decir, es como hay que ver un cambio y una reciprocidad. Pero muy bonito eso, ¿no? Es que has dicho al principio, Sí. en la presentación, Sí. lo de cómo te marcan, ¿no? Los trabajos de actores, actrices. Y eso es algo que yo he aprendido como público, muy bonito de mi profesión, pienso. Y que me lo dices de mí, digo, bueno, pues ya, apaga y vámonos, porque a mí me pasa como público, con interpretaciones, bien sea, claro, en mi caso, porque técnicamente me deslumbran, o por la historia, el personaje, que eso es algo muy bonito de mi profesión, me parece, que contamos nuestra historia, nuestras historias, y a lo mejor ponemos cosas en voz alta que cuando lo estás viendo dices, ah, se puede ser así, o, ¿sabes? Existo yo en el mundo, y me parece una cosa muy bonita, y eso enlaza con lo de la vergüenza que estábamos diciendo, con lo de la timidez, porque yo, por ejemplo, ¿qué narices hago aquí? ¿Sabes? Yo decía, pero ¿y yo qué voy a ir a hablar donde con nadie? ¿Pero yo quién soy para hablar? ¿Pero a mí por qué me va a escuchar nadie? O sea, pero no en mal plan, sino el plan de que ¿quién soy yo para hablar y que nadie me escuche e influir de cualquier manera en su vida? Que tengo la misma verdad que los demás. Pero en este vivir como público y en este aprender de los demás, me he dado cuenta de que, pues, si el mundo me ha puesto aquí a hablar contigo hoy, es porque algo me vas a aportar tú, algo te voy a aportar yo, algo vamos a aportar a quien sea que lo esté viendo. ¿Sabes? Como esa reciprocidad que hacemos entre todos todo el rato, que es como la naturaleza. Ayer veía una cosa de cómo a través del suelo las plantas sueltan no sé qué, entonces el suelo se nutre y entonces vienen unos bichitos y está conectado, la tierra entera vive de ese proceso, como nos pasa a nosotros dentro, y yo pienso que como nos pasa a nosotros así. Entonces eso me ha quitado timidez, me ha dicho, pues si somos todos iguales y si a lo mejor yo puedo, o sea, a lo mejor no, ahora pienso, igual que el otro me ayuda, yo le ayudo en algo. Y tú que dices lo de la timidez y de hacer un curso de actriz o no sé qué, pero si ya lo haces, tú ya eres canal de eso que estás diciendo. Entonces, lo eres, lo haces todo el rato. Perdón por el inciso. No, me ha ahí gustado como porque es que justo cuando grabamos los primeros episodios, es que estamos haciendo flashback, yo recuerdo que los primeros episodios, que también lo grabamos aquí, a mí me pasaba eso. Yo me sentaba con ustedes, con tus compis, y yo era habla, y siempre África, Alex, que no está hoy aquí, pero que es Alessandra Masancay, que es la socia de Plato 24,
amigos actores y actrices que se sentaban aquí me decían, Sara, tienes que hablar más tú. Es como, cuenta tú también las cosas. Pero es lo que tú decías, yo tenía esa sensación de, no, yo que voy a contaros a ustedes, sois ustedes los que... Y al final por eso aprendí un poco todo lo que me estás diciendo, de que al final este ratito contigo, yo tengo muy grabada cada conversación que me ha regalado cada persona, igual que me voy a quedar grabada con todo lo que me estás diciendo y con lo que estamos conectando. Entonces, pues, te doy la razón, porque me pasa. Qué bien, te doy razón. Esto tampoco me lo he inventado yo, es un proceso de conocer. Lo digo mucho últimamente, que se lo oía a Viola Davis, me parece, que la admiro muchísimo, y decía que los actores tenemos la responsabilidad, las actrices, voy a hablar en femenino, tenemos la responsabilidad de dar voz, o sea, como de expresarnos, porque hay mucha gente que no lo hace. Y, o sea, para que puedan, ¿no? Para que los demás, poner en voz alta las cosas. Y es verdad que hay cosas, bueno, yo voy ganando terrenos porque da vergüenza. Sí. Además, tú y yo aquí hablamos una cosa y luego lo habla todo el mundo. Yeah. Y luego lo habla a su manera, ¿sabes? Tú has dicho no sé qué y luego eso... Teléfonos cacharrados, ¿no? Y dices, madre mía. Pero a mí, por ejemplo, o sea, eso me impactó mucho también en reforzar esto para decir, claro, ¿sabes? Hay que dar voz a estas cosas. Es mi responsabilidad, no puedo ocultarme. Pero a la vez hay una parte también como de, que no sé si a ti te pasa, ¿eh? Como de presión y miedo a la vez. Porque es lo que tú has dicho, depende de cómo tú digas las cosas o cómo lo cuentes, cómo le llegue o tal, te pueden decir cosas por redes o te pueden manipular la información o simplemente tienes a lo mejor un poco de miedo de poder expresarlo como tú quieras. No sé si me estoy explicando, me estoy liando. Sí, no. Yo es que estoy pensando que hay que soltar el miedo. Cuando digo estoy pensando, no es ahora, es en mi vida. Estoy pensando que hay que soltarlo porque, a ver, el otro va a recibir lo que pueda recibir. Vale. Esto es así. ¿Estamos hablando del otro, una persona anónima o una persona nuestra? No, yo, por ejemplo, yo soy el otro con respecto a ti. Vale. Tú me dices todo esto y yo recibo desde donde puedo recibir, claro. Lo proceso y ahora te estoy contando una cosa desde donde yo he podido recibir. Vale. Que a lo mejor no es desde donde tú has salido. Pues que me iba a ir por las ramas a hablar de una cosa filosófica. No, que ahí me voy a enrollar mucho. Pero el resumen es ese. Yo, por eso me parece tan importante el irnos construyendo o desconstruyendo la mente juntos, ¿no? Entonces, yo digo algo, o sea, este miedo del que hablas, que yo lo tengo, de yo digo una cosa y luego van a decir lo que sea, pues es que pienso que tengo que soltarlo porque si yo estoy tranquila con lo que yo hago, digo, pues luego ya harán. La responsabilidad del otro como lo... Claro, y yo, la verdad, no me tomo... Es que no escucho mucho de esas cosas. O sea, tú estás exenta de... O sea, no ya entre nosotros. Por ejemplo, justo lo que te decía, hablaba en el... No, de la gente cerca sí me afecta. Claro. Pero de la gente lejos, o sea, me afectaba esa responsabilidad, pero esa responsabilidad, si no, entonces es que me bloquea tanto, como me pasaba con trabajar. Vale. Si no termino de estudiar, no puedo trabajar. Y eso era un bloqueo también. Vale. O sea, es una súper exigencia porque no voy a acabar de saber. Entonces, buscar la perfección. Claro, entonces esa responsabilidad hacia los demás, que también me parece, o sea, como todo es un equilibrio, pues pienso que me mete en el armario. Vale. Y bueno, pues es confiar en los demás, en los otros también. A ver, vivimos en una sociedad... Yo es que me parece como que vivimos en una sociedad que no tiene que ver mucho con nosotros e intentamos vivirla y luego estamos nosotros, las cosas que nos pasan, que ahora están bastante mezcladas y se impregnan y tal, porque luego en realidad todo el mundo, me parece a mí, que quiere lo mismo, como estar bien, quererse, querer a los otros, que les quieran. Entender. Claro.
Pero todas estas cosas, y de repente en un sitio yo digo una cosa, hago una entrevista y de repente sale un titular que yo digo, la madre. Pero esto me ha pasado, ¿eh? De decir. O sea, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Por qué? Bueno, pues porque esa persona tiene su trabajo y en su trabajo, como está montada ahora la sociedad, necesita poner un titular así, porque, yo qué sé, porque vivimos de los likes en Instagram, o sea, cosas... Pero si podemos hacer como un equilibrio en todo eso, ya me he ido por las ramas. No, pero te entiendo. Es que yo al principio había pensado que estábamos hablando siempre en la magnitud de exposición. Sí. Pero, claro, pero también entiendo esa parte de... creo que al final lo que tú has dicho de que para construir una buena relación de cualquier índole, lo importante es comunicarse y recibir. Entonces, yo tengo mucha confianza y creo que lo más importante es que si tú a lo mejor me dices algo que a mí no me sienta bien, yo tengo la confianza de decirte, oye, pues esto no. Y ahí tú ya me entiendes, yo te entiendo, hacemos un ejercicio de entendimiento y de conocimiento, de decir, ah, vale, esta persona se siente así por esto que yo he dicho. Luego están las personas que tú dices algo y se pueden sentir atacadas o lo que estábamos diciendo, o se quedan solo con el titular o lo usan para decir, pues Pepita ha dicho esto. Entonces... Yo pienso que, o en lo que estoy ahora es en no lo que pasa afuera, sino en cómo reacciono yo a eso. Vale. O sea, ese es mi camino. Mi camino no está en qué va a hacer el otro, sino en lo que hago yo. En si de repente pasa ese titular, ¿cómo lo vivo yo? ¿Por qué? Porque me voy a enfadar, porque ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con mi ego? ¿O con qué? No lo sé, ¿sabes? Pero Sí. como hacer ese viaje. Porque a lo mejor nunca llegas a entenderte poniéndolo ya en lo pequeño. Sí. Igual yo te intento explicar y tú no me entiendes. Eso a mí me pasa, ¿eh? Sí. A veces. Y además con las personas más... Quizás con las personas más cercanas, que es lo más doloroso, ¿no? Porque hay ahí como... Y cuando te peleas con alguien a quien quieres mucho y por dentro estás diciendo, pero si yo no me quiero pelear con esta persona, si yo a esta persona la quiero mucho, y ves que aquello no tiene salida, sabes que hay una discusión y dices, ¿y esto cómo sale? Y a mí hay una persona que me ha enseñado una cosa muy bonita en alguna pelea, cuando hay un fin, o sea, fin que dices, de aquí a la eternidad, o sea... Y entonces me abraza. Y ya está. Sí, al final sí no hay solución, pero ya está, el fin. Porque en realidad lo único que queremos es eso. Entonces, ¿por qué no nos estamos entendiendo? Pues a lo mejor en ese momento ni tú ni yo tenemos la evolución suficiente o la escuchas o yo qué coño sé, yo qué sé. Si yo no sé las cosas. Sí, pero al final quieres a esa persona y es lo importante. Y esto ha sido un trabajo, entiendo que gordo. Esto yo trabajo todos los días en esto. Yo aquí estoy todo el rato. O sea... y por ejemplo, o sea, y teniendo en cuenta lo que hablamos desde el principio, desde Compañeros, que fue una exposición gorda, porque el fenómeno de Compañeros, que yo lo viví, fue muy, muy, muy grande. Y luego tú también has participado en series en las que también has estado muy expuesta. Entiendo que ha habido un trabajo, lo que tú dices, a diario, pero también tiene que haber sido duro el que, no sé, para mí me explota mucho la cabeza porque yo amo mucho vuestra profesión y a lo que os dedicáis y cómo lo hacéis, pero hay otra parte en la que me trastoca que al final vuestro trabajo es público y al final también, por ende, muchas veces estáis expuestos a que todo el mundo opina de todo, de vuestro trabajo, de crítica. Y con todo lo que estamos hablando entiendo que ese proceso de entendimiento, llegar hasta donde estás ahora, ha tenido que ser complejo. Y más si eres autoexigente. Sí, pero no sé cómo ha sido, o me refiero, ha sido viviendo. O sea, lo pienso ahora mientras hablo contigo. Mira, a mí las entrevistas, por ejemplo, esta entrevista, ayer que me hicieron una entrevista, me están ayudando como a ver sobre mi vida pasada y entonces a darme cuenta de a lo mejor de cómo ha sido el proceso. Y esto ha sido viviendo. A cómo la vida me ha ido poniendo en situaciones de ser público o de ser intérprete o estar en un lado o en el otro, vivir aquí de exposición o aquí de exposición, las relaciones diarias, o sea, el todo, de repente un día pues me doy cuenta de que he ido haciendo ese proceso y he llegado a unas conclusiones. No... Ayer pensaba, por eso te digo que las entrevistas me están ayudando a pensar en esto, que yo en el trabajo, igual que en la vida,
al principio, esto me da vergüenza hablar porque digo, como si ahora ya lo tuviera, igual me estoy columpiando. Al principio, como que he vivido sin decidir yo, sin pensar sobre ello, sino tenemos incorporado, por cómo nos han enseñado, porque lo que hemos aprendido, cómo tengo que hacer esta entrevista, ¿no? Sí. Cómo tengo que ser yo aquí como entrevistada, cómo tengo que ser yo como actriz, en el plató o en mi casa, o con relación al público, o con relación a los periodistas, o con relación a mis compañeros. Igual en la vida, como tengo que ser yo con mi pareja, como tengo que ser yo como mujer en mi casa, como tengo que... Y todo eso no era yo. ¿Sabes lo que Sí, quiero las decir? expectativas de los demás. Ni siquiera eso, yo considero que es, pues eso, lo aprendido, que es así. O sea, además tampoco pienso que nos lo enseñan, sino que lo recibimos así, lo aprendemos, es así, interpretamos que es así, porque otra persona no lo ha interpretado así y ha vivido de otra manera, y a lo mejor le han enseñado lo mismo, ¿no? Entonces, con respecto a mi profesión, a lo que dices y a la exposición, pues me he dado cuenta ahora de que vivía desde el sitio que, no sé por qué, yo suponía que tenía que vivir esa exposición, las entrevistas, el trabajo en el plató, la relación con mis compañeros, mi relación conmigo misma como actriz, con mi propio trabajo, con el trabajo que hago yo. Y ahora digo, pues, ¿y si no? ¿Y si no es así? ¿Y si es de otra manera? Es más, a mí me hace feliz esta otra manera. Pues vamos por aquí. No sé si contesta un poco Sí, lo que me has sí, dicho. no, sí, al final es lo que estamos retroalimentando, que es un poco que, es verdad, yo por ejemplo con mi psicóloga trabajaba mucho el que yo pensaba que yo era de una manera, que a lo mejor va un poco acorde a lo que tú decías, de que yo durante muchos años he pensado que yo era A, B, C y D, porque es lo desde pequeña, es como me han visto desde fuera. Entonces, Sara tenía que ser A, B y C, y si era F, era como que se tambaleaba la cosa. Y yo de repente era como, es que no, yo no soy como me están diciendo que soy, yo creo que soy de esta manera. También por lo que hablábamos del aprendizaje de los años y de ir evolucionando o vivencias. Entonces, lo que te hablaba, yo no soy la misma ahora que hace 5 años desde mi operación, pero tampoco soy la misma que las etiquetas que he sufrido desde pequeña. Y en ese momento que lo hablaba con mi psicóloga era como, Gemma, es que yo creo que yo no. Y me dice, Gemma, es que igual no eres así y es que te han hecho ver que eres así. Claro. Y ahora haces el ejercicio de decir, ostras, que soy así. Y ahí... Pero también tiene lo suyo salir del traje, ¿eh? Claro, o sea, porque además todo se tambalea un poquito. Claro, porque además tú estás acostumbrado a vivir desde ese traje. O a mí me pasa, ¿sabes? Sí. El otro día, por ejemplo, he ido a esquiar, ¿vale? Vale. Esto es un trauma mío. Porque era la primera vez que esquiabas. No. Ya, que- Fui de pequeña y se me atragantó aquí. En plan que me tuvo que bajar el profesor, ¿sabes? Ostras. Sí, yo era como, no. Y entonces, pues nada, me he ido. Y he dicho, venga, Ruth, ¿sabes? Enfréntate a tus miedos. Entonces, por ejemplo, yo siempre he sido Vale. como que yo no hacía deporte, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues ahora hago un montón de cosas. Y estoy igual. Y el otro día estaba yo sola ahí. Claro, en mi cagada de miedo, porque este personaje me parece que me lo vendo a mí también, ¿sabes? Es un personaje que, bueno, pues que a lo mejor no sé es dónde he encontrado el confort porque ya lo tengo. Yo qué sé, me da miedo hablar de estas cosas, pero en fin. Total, que estaba yo ahí y digo... Piensa que estamos en la sabana, aquí no hay miedo. Ya, a los leones, viene un león y lo acaricio. Buah, me gustaría. Y pues que igual me come un brazo porque es lo suyo. En el set este no pasa eso. Y yo estaba ahí y digo, vamos a ver, déjate de miedos y de historias. Ve, o sea, porque es como una idea preconcebida de uno mismo. Bueno, ya. ¿Y eso te lo ha enseñado este personaje en Barrio Esperanza? O sea, es como que te ha hecho quitarte el traje que me estás diciendo o ya... O sea, ha sido como Pues- el punto de decir, pues pues mira. mira, me lo quito. En Barrio Esperanza he soltado mi manera habitual de trabajar
probando otra manera. Pero que no se enfaden mis jefes. No ha sido irresponsabilidad, sino proceso. Vale. Y sí ha sido quitarme un poco el traje en cuanto a actriz de mis maneras, deshacerme un poco de eso, que no soy o que me había yo impuesto así. Y ahora pienso, luego, después de eso, yo también he tenido unos años de proceso con respecto a mi trabajo, a reflexiones mías sobre la parte técnica hablo. Vale. Y ya después de haber grabado Barrio Esperanza, fui a hacer un curso que hago de vez en cuando con un maestro, hago cursos, un maestro de interpretación, Fernando Piernas, y porque quería explorar una parte, yo he trabajado más la parte física de mi trabajo, o me he centrado más en esa desde hace unos años, y quería trabajar una parte que yo, por cuestiones que me pasaron al principio con este trabajo, no estaba de acuerdo, y me he distanciado un poco más de esa parte emocional, que es muy importante también. No digo que no lo haya... Bueno, es que esto de meternos en técnica de interpretación, que igual va a ser un poco complejo. En fin, que he quedado con Fernando, que lo agradezco mucho porque me ha enseñado a relacionarme con ese sitio y a tenerlo más a mano. Algo que, o sea, a poner conciencia desde un punto de vista técnico sobre algo que a lo mejor ya hacía, pero ahora a saber nombrarlo, a saber, a poder llevarlo yo, o llevarlo y que me lleve porque es un... ¿no? Y esto, o sea, después de... En Barrio Esperanza lo que he hecho ha sido soltar un poco eso, dejar que me lleve también, más que me lleve que yo llevar. Vale. Y luego haciendo este curso hice un ejercicio y tal, y me dijo, Ruth, trabaja como tú sabes. Y eso me dio mucho... me dio como mucha paz y me dio como a veces que necesitas que tener un poco de respaldo. Sí. Entonces, con este soltar, parece que me voy por las ramas, pero es lo que estoy diciendo. Pues en Barrio Esperanza a lo mejor lo he soltado todo y he aprendido una serie de cosas, y luego al hacer esto he dicho, vale, pueden estar juntos. Pueden no. Estaría bien que estuvieran juntos. Y además, esta es mi manera de trabajar, que no tiene por qué ser la tuya. Es la que a mí me funciona, con la que yo estoy feliz, y a lo mejor tú tienes otra que te lleva al mismo sitio. Pues ole, ¿sabes? Tu manera de trabajar. Bien. Y a lo mejor podemos... Hacer el engranaje. Sí. Qué guay. Qué guay. Ruth, claro, es que esto es un viaje que vamos a hacer muy largo y yo espero que muy largo. Yo estaba pensando, ya esto se va a acabar y yo estoy súper feliz aquí, no me quiero ir, estoy súper contenta. Se va a acabar, ¿no? Vaya mierda. Ya te digo que yo espero que repitas, que sea la primera vez de muchas. Iremos viendo, construyendo el mundo. Pero vamos a llegar al tramo final. Pero yo no quiero llegar a ese tramo final que hago con ustedes, que no es una despedida, es un hasta pronto, pero porque quería preguntarte si me lo permites, por una cosa en concreto, es un poco al margen de lo que hemos hablado. Quería preguntarte por la Fundación Absuria. Quería preguntarte, porque la he visto en tu perfil, y por si querías que hablásemos un poquito de ella. Pues me encantaría. O sea, yo no soy la mejor portavoz porque no sabría poner en palabras su trabajo. Vale. Ellos trabajan con personas que les necesitan mucho y hacen un trabajo muy bonito. Yo he estado allí, es increíble ver lo que hacen. Entonces, sí invitaría a que todo el que quiera, como está ahí, se meta y pueda ver cuál es su trabajo. Y son chiquititos, son que hacen un trabajo muy grande. Entonces, son chiquititos, me refiero a que toda la ayuda que se les pueda dar, por eso yo pongo lo de los mercadillos, las funciones, no sé qué, porque toda ayuda que se les pueda dar, sabemos que los cuidados necesitan mucho dinero, es así. Sí. Yo, de hecho, solo pienso en ahorrar dinero para si mi madre, cuando llegue, parece una tontería, pero como lo he vivido ya, es como... Sí. Vamos para allá. Sí, entonces,
Pues gracias. No. Y por favor, si se la metan en gente el quiere perfil. meterse para investigar y si les interesa Que lo vean. colaborar, pues sería Qué guay. guay. Pues sí, que lo vean. Está en tu perfil puesto, o sea que Sí, lo pueden sí. ver. Vale, pues habíamos empezado este viaje de aquí desde la sabana. Ya no me quiero ir, no me has dado tiempo a acariciar aquí las hierbas, los bichos. Vamos a escuchar un poquito. Un poquito de silencio. Sí. Yo es que he visto mucho Memorias de África, entonces ya Hombre, estoy si aparece Meryl transportada. Streep por aquí, no te digo yo que no. Diríamos, pasa por favor, venga, habla, cuéntanos. Aquí entrando. Habíamos empezado eso, habías hecho un episódico en Periodista, había estado en ese curso en el instituto de teatro, que suerte, te digo, yo nunca pude hacer teatro ni en el cole ni en el instituto, o sea, nunca tuve clases de teatro. Nos ha faltado muchísimo teatro que has hecho, viendo tu currículum, una página entera solo de formación, de todo lo que te has formado. Ya, es que sigo, yo eso sigo. Eso siempre. Entonces, has pasado por las series más, ya te digo, que más se recuerdan también en la afición española. Tenemos mucho pendiente para hablar, pero yo una vez hablé con Diana Palazón, que es lo que te decía que es una grandísima amiga y parte de estar yo aquí hoy se lo debo a ella. Una vez me hizo una pregunta, y yo es algo que uso a ella, no hemos hablado mucho de teatro, pero a mí el teatro es lo que más me mueve, es mi motor. Y yo un día le pregunté que cómo a ella le había transformado el teatro, de cómo que había pasado por dentro, ¿no? Al subirse al escenario. Yo quería preguntarte a ti, en todo este camino que tú has recorrido, todo lo que hemos hablado desde la timidez del principio, las herramientas, el abrir y cerrar las puertas, todo este viaje que estás construyendo, ¿a ti cómo lo recuerdas? ¿Cómo te ha cambiado por dentro? Pues es que me va haciendo como soy. O sea, yo no me puedo desligar de... Es que me he acordado, porque yo era pequeña, me sentaba ahí y veía... Mi madre trabajaba en un teatro, pero ella no actuaba. Y entonces me sentaba ahí, cuando yo era muy pequeña, y yo lo veía, y yo quería ser la que estaba ahí. Me daba igual si bailaba, si cantaba. Era por, no sé, ese sitio... Mágico. Sí, yo qué sé. Yo soy yo, lo que sea que soy, de la mano de lo que he ido haciendo en esta profesión. O sea, yo me he ido aprendiendo de mí misma y de los demás a través de esta profesión. También es una profesión en la que analizas mucho a los seres humanos, ¿no? Para poder interpretarlos. Así que es que vamos así. Me da la mano. Sí, es como mi ADN, no sé, nos vamos haciendo juntas, la profesión y yo. Qué guay, Ruth. Pues, Ruth, muchas gracias por Tengo que ir. por este viaje. Quiero ir. Gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias a ti, de verdad. Por la confianza y por tu tiempo. Y lo que te digo, tenemos muchos temas pendientes. Pues fíjate, ya me has visto, podemos hablar de lo que quieras. De física cuántica, o sea. Y tengo muchas ganas de... Ahora mismo creo que no estás en teatro, ¿no? Lo último No. fue la extinción de los dinosaurios. Sí. Pero podemos verte en Barrio Esperanza. Y nada, y que espero verte muy pronto. Que muchas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer. Qué Muchas bueno. gracias. Gracias. A ti.